Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, el mundo mirando a Ucrania, a este acuerdo que parecía que se iba a firmar con Estados Unidos. Ayer el mundo se sobrecogía ante la información de Financial Times que hablaba de un acuerdo inminente, un acuerdo cerrado. Pues prácticamente todo esto se ha dado la vuelta. Escuchaban hace escasos minutos a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, reta a Donald Trump, dice que no va a pagar ni un solo centavo, dice además que necesita garantías de seguridad y pone en duda su viaje a Washington. Esto mismo está haciendo un funcionario de la Casa Blanca. Enseguida les contamos la respuesta de Estados Unidos, que dice que para qué va a viajar a Washington si no va a firmar este acuerdo de minerales, y pendientes también precisamente de las declaraciones de Donald Trump. Ayer apuntaba a este acuerdo con Ucrania, decía que esperaba que Zelensky visitara Washington esta semana, esperaba además que firmara este acuerdo, y también respondía a las ofertas del presidente ruso Vladimir Putin. Mirando precisamente a Putin, a Rusia, miraremos a las palabras de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, que da un golpe encima de la mesa, dice que no se va a negociar el asunto de las tropas europeas en Ucrania, mientras Francia y Reino Unido se preparan en este sentido. Ojo que también se puede sumar a Alemania, hablan hasta de 150.000 soldados que podrían desplegar en el caso de que se termine cerrando un acuerdo de paz. Enseguida analizamos estos temas con los mejores expertos, pero empezamos mirando a las últimas horas. Empezamos mirando a Volodymyr Zelensky, a los principales puntos de la versión final del acuerdo con Estados Unidos sobre el subsuelo de Ucrania. Decía Zelensky, suenan bastante bien, es lo que declaraba en una rueda de prensa, agregando que no va a devolver ni un solo centavo de los fondos que Washington ha proporcionado a su país. Este es el órdago por parte de Zelensky. Decía, estamos agradecidos, pero era una subvención. Si siguen diciendo que nos darán dinero a crédito, esta será una nueva realidad. Añade Zelensky que lo principal para él es que no estén endeudados. Decía, no hay una deuda de 500.000 millones en el acuerdo, ni de 350.000, ni de 100.000 millones. Eso sería injusto para nosotros. Sin embargo, Zelensky ha precisado que todavía no ha visto la versión completa del documento. Dice que las principales cuestiones que ha planteado suenan bastante bien ahí y los equipos han trabajado de verdad. Zelensky habla sobre el acuerdo, dice que están trabajando en ello, pero está desafiando a Donald Trump. Dice que no va a devolver ni un solo centavo. Працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив. На ранок я попрацюю, в мене просто була ставка. Я попрацюю з цим. Головні питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали, і тут і українці, і американці. Ну, головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас, бо, як я і говорив, і раніше, що не було. Mientras tanto, Estados Unidos responde a Zelensky. Un alto funcionario de la Casa Blanca ha planteado este miércoles dudas sobre si una invitación al presidente de Ucrania para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría sentido, dados los comentarios de Zelensky de que un acuerdo de minerales no está completo. Decía este funcionario, si el líder ucraniano dice que el acuerdo no está finalizado, no veo por qué una invitación tendría sentido. Es lo que apunta el funcionario de la Casa Blanca a la agencia Reuters. Dice además, añade que hay una expectativa de que su llegada es para reconocer una posición final sobre el acuerdo de minerales y no está en una posición final, según sus propias palabras, sobre esta nueva redacción. Tensión de nuevo entre Estados Unidos y Ucrania. Parecía todo cerrado, parecía que el acuerdo estaba al caer. Ahora Zelensky se retracta, aumenta la tensión con Donald Trump. Un Donald Trump que en las últimas horas apuntaba que podría reunirse con Zelensky este viernes para firmar el acuerdo de minerales. Escuchemos las declaraciones de Donald Trump. Daba por hecho su acuerdo. For another company. Is it true that President Zelensky is coming on Friday to meet with you, and is the mineral deal sorted out? Yeah, I hear that. I hear that he's coming on Friday. Certainly, it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because, you know, Biden was throwing money around like it's cotton candy, and it's a very big deal. It could be $1 trillion deal. It could be whatever, but it's rare earths and other things
And look, we're spending... Un Donald Trump que hablaba de un gran acuerdo con Ucrania, ya veremos si se concreta o no, veremos cuánto aguanta la presión también Volodymyr Zelensky, mientras Rusia está contestando precisamente al presidente de Estados Unidos. Este lunes, junto a Emmanuel Macron, decía Donald Trump que se van a enviar tropas europeas a Ucrania, decía que él estaba de acuerdo y que Vladimir Putin también lo había aceptado. Hoy ha salido al paso el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dice que no hay ninguna opción de negociar, que no hay ninguna opción para enviar tropas europeas a Ucrania. Escuchen el mensaje de Lavrov. Мы никаких вариантов не можем рассматривать. Кстати, я не знаю, что там Макрон говорил. Он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне. Но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон. Ну, видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, я считаю, который навязывается. Lavrov que hablaba sobre las tropas europeas mientras Francia, Reino Unido, ya veremos Alemania también, siguen dando pasos en este sentido. Macron y Starmer preparan un plan para desplegar militares de sus países en caso de un alto el fuego en Ucrania. Son, de momento, los únicos que no ven un peligro en esta propuesta, sino una oportunidad. Donald Trump aseguraba el pasado lunes que Putin permitirá la llegada de estas tropas. Horas después, Sergei Lavrov ha negado que Moscú estuviera a favor de las tropas europeas en Ucrania. Parece el primer punto de choque entre Rusia y Estados Unidos. De momento, Francia y Reino Unido son los países más dispuestos a enviar estas tropas, pero se trata de una misión al margen de la OTAN. En caso de un ataque ruso, ni Francia ni Reino Unido podrían invocar el artículo 5. En este sentido, las estimaciones hablan de entre 30.000 y 150.000 militares, que Francia, Reino Unido, parece que también Alemania con Friedrich Merz, estarían dispuestos a enviar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego. Mirando la actualidad, pendientes también, como siempre, del mejor análisis de los mejores expertos. Comenzamos el análisis en todo es geopolítica y lo hacemos de la mano de Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, José, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Encantados también de contar contigo por aquí. Por último, presentamos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes. Bueno, pues de nuevo con muchísima actualidad, el foco está puesto en la tensión en Ucrania, mirando estas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, que mañana, por cierto, se reunirán de nuevo en Estambul, pero el mundo está mirando a lo que dice Volodymyr Zelensky. Ayer se informaba de que estaba cerrado el acuerdo sobre minerales y ahora pues Zelensky sorprende, ya no sé si para bien o para mal, Paco, dice que no va a devolver ni un solo centavo. ¿Hasta dónde puede aguantar la presión? ¿Hasta dónde puede desafiar a Donald Trump? En el chat alguno decía que se la va a jugar al presidente de Estados Unidos. Yo lo veo complicado. Zelensky está jugando una partida de póker con la administración Trump sin cartas, porque claro, la única carta que tiene Zelensky es que debe mucho dinero a todo el mundo, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, ¿no? Quizás se ha aplicado el cuento ese de que cuando debes mucho dinero el problema lo tiene tu acreedor, no lo tienes tú, ¿no? Pero claro, en fin, yo creo que al final Ucrania, no creo que Zelensky siga siendo presidente muchos meses más, va a acabar pagando con intereses esos miles de millones que tanto la Unión Europea como Estados Unidos les entregaron para continuar, para hacer la guerra contra Rusia. No era una subvención para una ONG, ¿no? Como insinúan o algo así, ni a fondo perdido, ¿no? Era una especie de inversión que hacían tanto Estados Unidos como la Unión Europea para que Ucrania ganara la guerra a Rusia y de ahí extraer los beneficios de una guerra ganada. Pero claro, hete aquí que hay un pequeño problema, ¿no? Un pequeño detalle. Han perdido la guerra. Entonces, claro, todo se les hace cuesta arriba, ¿no? Y por otra parte, Estados Unidos va a cobrar esos 500.000 millones de dólares que dice Trump que le debe a Ucrania con intereses. Y ya lo estamos viendo, ¿no? En forma de un acuerdo sobre extracción de recursos, ¿no? De recursos minerales, tierras raras, sobre todo, de Ucrania. Ucrania en la práctica se va a convertir en una especie
protectorado semicolonial, sometido a los designios de las potencias, específicamente de Estados Unidos, a las que debe dinero, ¿no? Y lo que quede de Ucrania no va a tener soberanía para decidir nada, no la tiene ya, de hecho, ¿no? Y están remando en contra del curso de los acontecimientos y de la historia, ¿no? Ayer pudimos ver en la Asamblea General de Naciones Unidas un hecho que no es suficientemente valorado, pero que es muy importante, porque por lo insólito, ¿no? Vimos como Estados Unidos, Rusia y China votaron juntos en contra de una resolución presentada por Ucrania al respecto de la guerra, ¿no? Esto supone un cambio de, eso que llaman cambio de paradigma, los posmodernos, ¿no? Un cambio de paradigma total. Bueno, pues un cambio de paradigma, desde luego, un momento histórico el que se está viviendo en estos momentos, con Zelensky, que reconocía pues que tiene un principal miedo en este sentido, ¿no? Que es lo que comentaba ahora Paco, que debe dinero a mucha gente, ¿no? Entonces, si cede en este caso, o si devuelve en este caso el dinero a Estados Unidos, pues teme que todos los demás vengan detrás. José, ¿cómo ves esta situación? Parecía que se iba a firmar el acuerdo. Ayer Trump decía que este mismo viernes esperaba la visita de Zelensky y ahora todo está en el aire. La pregunta es ¿hasta dónde puede aguantar Ucrania? ¿Hasta dónde puede aguantar Zelensky? Diría que Zelensky tiene razón, él no va a pagar. Van a pagar los ucranianos y van a pagar los europeos. Zelensky cogerá un avión y se marchará y disfrutará de sus saberes. Pero Ucrania va a pagar y en lugar de Ucrania va a pagar Europa. Vamos a pagar nosotros. Pero que no quepa ninguna duda, vamos. Y además, en temas de dinero con los norteamericanos y con los anglosajones en general no se puede discutir, no sé que son cosas muy serias. Entonces, además es que no hay ninguna opción para Ucrania, o sea, no hay opciones. Y además, bueno, mantener encendida la guerra también beneficiaría a Rusia. Es decir, si no se llega a ningún acuerdo, pues nadie va a dar un duro más a Ucrania para que mantenga su guerra y para que mantenga sus frentes. Entonces, bueno, sin el soporte americano, la resistencia ucraniana está condenada a desaparecer en muy breve plazo. Está condenada de todas maneras, pero sin ayuda americana es que está directamente muerta. Entonces no hay margen de decisión. Y de hecho Zelensky ahora mismo, llevamos un tiempo diciéndolo, Zelensky es un estorbo. Y como otros estorbos, pues bueno, llega un momento en que hay que quitarlos de en medio. Y bueno, hay dos opciones, que Zelensky se quite el solito o que lo quiten. Y si se pone un poco obstinado, pues puede acabar pues como algunos jefes de Estado de la órbita americana en Latinoamérica o en Asia, que bueno, se decidieron obrar por cuenta propia y se encontraron pues con un golpe de Estado, con una revolución de colores o con cosas de este estilo. Igual que le montaron una revolución a Yanukovych, se la puede montar a él. Y encima posiblemente más contundente. Entonces Zelensky ya no tiene opciones. O sea, en ese aspecto, lo que diga Zelensky, como en el fondo lo que digan Macron y Merz y Starmer, es completamente intrascendente, porque este es un negocio entre América y Rusia. Y los demás, pues estamos de testigos de la boda. Bueno, pues de momento esperando a lo que digan Rusia y Estados Unidos, que mañana vuelven a reunirse en Estambul, siguen en marcha estas conversaciones, estas negociaciones, de momento a nivel diplomático. Pero Javier, quiero saber cómo valoras este último movimiento de Volodymyr Zelensky. Hablaba eso de las 2 de la tarde, se esperaba pues que anunciara que firmaba, que viajaba este viernes a Washington y ahora recula, desafía una vez más a Donald Trump. Quiero saber si estás sorprendido y también hasta dónde crees que puede aguantar este pulso. Pues Zelensky está a la ruleta rusa o al póker del mentiroso, no sé qué es peor para él. Esta guerra, la guerra en Ucrania, empezó por una alianza entre el MI6 y la CIA, utilizando a los títeres de neobanderistas con la falsa revolución o contrarrevolución ciudadana de Maidán. De la misma manera, le pueden preparar otra, como ha dicho mi compañero José anteriormente. El tema de la guerra en Ucrania, aparte de los intereses estratégicos políticos, tiene unos intereses claramente económicos. Y los intereses económicos son el acceso y la propiedad y la explotación de las tierras raras y de minerales estratégicos. ¿A qué llamamos tierras raras?
es un término colectivo que agrupa a 17 elementos que son químicamente similares, con nombres estrambóticos, el escandio, itrio, el lantano, etcétera, y que se utilizan para la fabricación desde teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, es decir, computadoras, equipos médicos, coches eléctricos, equipos militares. Trump está pidiendo 500.000 millones en compensación en minerales estratégicos y tierras raras. También la Unión Europea está pidiendo, estoy recordando las palabras de hace unos días del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, que decía que 21 de los 30 materiales que necesita la Unión Europea en el marco, según lo que dice Drian, si negocia Zelensky con los europeos, de una asociación win-to-win, mutuamente beneficiosa. La realidad es que en estas tierras raras se suelen hallar elementos radiactivos como el torio y el uranio. ¿Por qué digo esto? Para su separación se necesitan de muchos productos químicos tóxicos, por lo que el proceso de extracción resulta muchas veces, aparte de difícil, caro, un peligroso. Actualmente China es el líder en extracción y el procesamiento de minerales de tierras raras, del 60 al 70% de la producción mundial y el 90% de la capacidad de procesamiento. Todos datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables. China controla el 100% del suministro de refinado de grafito natural, de disprosio, el 70% del cobalto y el 60% del litio y del manganeso procesados. En manos rusas están, de los 4 yacimientos de litio, 2 están ya en manos rusas. El de Shevchenko y el de Krutavanka. Uno en Donetsk y otro en Berdiansk. Y los otros 2 que quedan en manos ucranianas son los yacimientos de Kirovograd. Esto en cuanto al litio. Reservas que Ucrania se supone tiene entre 450.000 a 500.000 toneladas. Si sigue avanzando la guerra, Ucrania perderá estos otros en litio y los otros yacimientos de tierras raras que ya están fundamentalmente el 70% de los recursos minerales ucranianos están en Donetsk, en Lugansk y en Dnipropetrovsk. Por lo tanto, si sigue jugando al póker del mentiroso o a la ruleta rusa, aparte de su propia integridad física, por supuesto, desde el 2014 la soberanía de Ucrania está en manos extranjeras y ahora la jugada es parar la guerra y parar la sangría y que los recursos puedan aprovechar, si es que van a aprovechar en algo, a los ciudadanos ucranianos que para eso han dado más de 1 millón de vidas y todos los que han salido fuera y están en el extranjero, y si no, será la crónica de la muerte anunciada que venimos diciendo pues desde el principio, no ya de la intervención militar rusa, sino de lo que suponía esa revolución de colores del 2014. Pues a la espera de lo que haga, de lo que diga Volodymyr Zelensky con la fecha límite de este viernes, donde saldremos de dudas, veremos si va a Washington o no, si firma o no este acuerdo. Mientras tanto, siguen las conversaciones con Rusia. Hablábamos de la reunión mañana en Estambul y de el que parece el primer punto de choque entre Rusia y Estados Unidos. Decía este lunes, junto a Emmanuel Macron, decía Trump, que Putin estaba de acuerdo en aceptar estas tropas europeas en Ucrania, una cuestión pues, que ya se había comentado en muchas ocasiones. Sergei Lavrov, Dmitry Peskov decían bueno, pues que esto no iba a suceder y bueno, pues en las últimas horas ha vuelto a incidir el ministro de Asuntos Exteriores ruso diciendo que no hay ninguna opción, que nadie ha negociado eso con ellos y que vamos, es algo que no van a aceptar. Paco, ¿crees que puede ser la primera fricción entre Trump y Putin, entre Rusia y Estados Unidos? ¿Crees que Rusia en algún momento va a aceptar tropas europeas, tropas de la OTAN en Ucrania, aunque se haya alcanzado un acuerdo, un alto el fuego? Bueno, lo que se ha visto es que Trump atribuye a Putin una opinión que no es la opinión de Putin, en todo caso, ¿no? Más bien parece que quería darles un caramelo a los europeos que están deseosos de continuar la guerra de Ucrania por ellos mismos, sobre todo Francia e Inglaterra, ¿no? Y el Reino Unido. Lavrov lo ha dejado claro, ¿no? No van a permitir. Una de las causas de la intervención rusa en esta guerra que empezó el 2014 es que no van a permitir que la OTAN se extienda hacia las fronteras de Rusia, ¿no? Y llámese como se llame, ¿no?
y Max, sean tropas oficialmente de la OTAN o no lo sean, las llamen fuerzas de paz o las llamen como quieran, ¿no? Y por otra parte hemos visto lo que ha pasado en la propia guerra de Ucrania en estos últimos 3 años, ¿no? Ha habido fuerzas de la OTAN, de países de la OTAN y casi me atrevería a decir oficialmente de la OTAN, ¿no? Instructores, etcétera, en Ucrania para luchar contra Rusia. Y Rusia no ha dudado, los ha destruido. Es decir, como han sido considerados objetivos militares prioritarios por parte de Rusia. Y han caído, lo que pasa es que, claro, esto no ha pasado censura en los medios occidentales, pero han caído unidades enteras de la OTAN, de instructores, etcétera, ¿no? Y acuartelamientos, uno en Lvov, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, claro, sin hablar de los mercenarios, ¿no? De británicos, sobre todo, estadounidenses, franceses también, colombianos y de otros países, ¿no? Ni siquiera son considerados combatientes, sino espías según las leyes de la guerra. Y no hay piedad con ellos, no ha habido piedad y no las habría, ¿no? Y no la habría. En cualquier caso, Rusia haría un mal negocio si ahora, pero si a estas alturas ya de una guerra que está ganando, si no la ha ganado ya, permitiera que uno de los objetivos de su intervención en Ucrania, que era que no avanzara la OTAN hacia la frontera de Rusia, se posibilitara de alguna forma, ¿no? Con tropas llamadas de paz, etcétera, ¿no? Ya vemos qué tipo de tropas de paz ha mandado Francia o el Reino Unido a Ucrania, ¿no? Tropas de guerra, ¿no? En todo caso. Y que han tenido como objetivo incluso el territorio ruso, ¿no? En forma de ataques con misiles y con apoyo satelital, por ejemplo, por parte de los países de la OTAN, ¿no? Yo creo que Rusia no va a permitir un acuerdo de ese tipo, en ningún caso, ¿no? Y por otra parte, bueno, es un poco tragicómico todo esto, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de los países europeos, ¿no? Unos países europeos que durante la pandemia no fueron capaces de fabricar unas mascarillas y que llegaron hasta a robárselas entre ellos en aeropuertos, ¿no? E incluso en algunos casos, como fue el del gobierno de Sánchez, hubo hasta redes para trincar a cuenta de la especulación con las mascarillas, ¿no? Y estos pretenden ahora hacer frente a Rusia con tropas en Ucrania, después de que Rusia, en el campo de batalla, ha derrotado a Estados Unidos y a la OTAN. Es bastante dudoso. Bueno, pues no parece desde luego la mejor idea para Europa. Tampoco parece que Rusia pues vaya a aceptar uno de los motivos, ¿no?, que llevaron a este conflicto. José, ¿qué te parecen las palabras de Donald Trump este lunes diciendo, bueno, pues que Putin iba a aceptarlo, que estaba de acuerdo, y sobre todo, bueno, pues ahora el quite por parte de Sergei Lavrov, que dice pues que esto no se ha negociado, no se ha hablado con Rusia y que además no se va a permitir? ¿Puede ser la primera fricción entre Rusia y Estados Unidos? ¿Crees que va a haber más choques de este tipo? Porque sabemos que Trump, con tal de salirse con la suya, pues también es capaz de cualquier cosa. Trump tiene una tendencia, pues, ¿cómo lo diríamos?, a tomar los deseos por realidad. Y a veces le funciona, sin duda. Pero Rusia no tiene ninguna prisa. O sea, Rusia sabe que Ucrania está condenada y que simplemente manteniendo la presión con un escaso nivel de bajas y con mucho desgaste en el frente, tarde o temprano llega el momento en que, bueno, la capacidad del Estado ucraniano simplemente de sobrevivir desaparecerá. Es decir, la situación ucraniana es parecida, pues no sé, a la de Austria-Hungría o Bulgaria en el año 18. O sea, son estados que están al límite y que, como les retiren la ayuda, que es lo que les va a pasar, pues van a tener un problema muy serio. Por lo tanto, Trump puede decir lo que quiera, Putin va a seguir con lo suyo. Además, Putin tiene un problema en su propio país, que es que la gente quiere llevar la guerra hasta el final. Contra la opinión común que hay en Europa, Putin es lo más moderado que hay en la opinión pública rusa. Porque la opinión pública rusa quiere quitarse ese problema de una vez para siempre y sin contemplaciones. Con lo cual, continuar las hostilidades, pues a Putin no le supone ningún desgaste, más bien al contrario, en su propio país. Y por el lado de los occidentales, pues bueno, yo no sé hasta qué punto esta gente no entiende lo que dice Lavrov, lo que dicen los rusos desde hace 3 años. Si hay tropas occidentales, va a continuar la guerra, no va a haber tropas de paz porque no habrá paz si ellos entran.
O sea, el secreto de todo esto y la clave de la paz en Ucrania consiste en que Ucrania sea neutral. Cosa que se ha dicho por activa y por pasiva, desde Moscú, por todos los canales imaginables. Si hay algo que tendríamos que tener claro ya después de 3 años de combates, es que Ucrania tiene que ser neutral para que la guerra se acabe. Si se mandan tropas de la OTAN a defender un país aliado de la OTAN, pues evidentemente va a continuar la guerra. Pero no sé, parece que hay una cierta dificultades de comprensión en Macron, en Starmer, en toda esta gente que tendrían que ir a un buen psicólogo para que lo vea. Pero vamos, es que además está dicho en todos los medios, en todos los canales, por todos los responsables públicos de la opinión del gobierno ruso. Entonces no sé muy bien esta gente qué demonios tiene en la cabeza o qué. No sé si se paran a escuchar lo que dice el bando que además ha ganado la guerra. Es que han ganado. Y el que gana impone sus condiciones. Puede ceder en alguna cosita, pero ha ganado. Y si esto dura más, va a ganar mucho más. O sea, el tiempo corre a favor de Putin. Entonces, estas salidas de pata de banco de Trump y de sus caniches europeos, pues no tienen más sentido que alargar un poquito más la tragedia. A Rusia le da igual. O sea, Rusia, la opinión pública está completamente decidida a acabar con esto. Y en ese aspecto Putin no tiene ningún problema a la hora de explicarle a su pueblo que mientras hay un solo soldado de la OTAN en Ucrania, el conflicto va a durar. Eso lo va a entender el pueblo ruso perfectamente. Son las élites occidentales las que parece que no entienden muy bien. No sé, habrá que explicárselo con muñequitos. Bueno, pues ya veremos si con muñequitos o de otra forma vamos a tener que explicar esta cuestión con Francia y Reino Unido, que bueno, parece que están bastante por la labor. Ahora si os parece lo comentamos. También miraremos a cuál es el papel de Friedrich Merz, de momento con una retórica bastante más agresiva que su antecesor. Javier, ¿cómo ves esta cuestión? Estas tropas europeas de las que llevamos hablando más de un año. Macron ha dicho esto hace más de un año y que ahora vuelven a estar de actualidad porque bueno, Donald Trump venía a decir que Putin lo va a aceptar. No sé si también de alguna forma esto puede quebrar la confianza con el presidente ruso o si crees que Putin ya sabe también con quién está hablando, ¿no? Con quién está jugando, se puede decir. Creo que Putin, la visión que tiene de Putin como moderado, y yo añadiría occidentalista, que ha dicho José, pero que es un moderado que ya está descreído, totalmente desconfiado de, lógicamente, las 1, 2 y todo lo que ha venido después, y totalmente escéptico de los acuerdos tanto con los presidentes de Estados Unidos como fundamentalmente con los europeos. Es decir, no hay opción de negociar tropas europeas en Ucrania, incluso si operan bajo una bandera diferente. Porque lo que ha dicho Trump, con esa verborrea que le caracteriza y con esa, a veces, deseos de anteponer realidades internas a la realidad externa, luego se han desdicho por parte de la primera respuesta fue la de Peskov, que se abstuvo, esto es en diplomacia exquisita rusa, de contradecir públicamente al POTUS Trump, pero al presidente Trump, Peskov no lo contradijo, pero simplemente reafirmó efectivamente la oposición de Rusia a esa idea, haciendo mención a las declaraciones del propio ministro, que las habéis mencionado, de Sergei Lavrov, que ha dicho que ya por activa y por pasiva, que no va a aceptar este transvestismo de primero OTAN y ahora vamos bajo otra bandera que no sea la de la OTAN meter tropas oficialmente. Sería un juego de palabras al estilo de esas retóricas a la que nos tiene acostumbrado Occidente, retóricas demagógicas, que yo llamo de jugar con las palabras al estilo de los calambur. Es decir, este esconde y disimula. Juegan con el esconde o esconde y disimula. O yo lo coloco y ella lo quita. Pues estos juegos de palabras a los que nos tienen acostumbrados los líderes occidentales, ya por fin, después, desde habérselo comido en el primer Múnich, que cuando estaba todavía Rusia en el G8, a partir de ahí se ha dado cuenta que las realidades a las que nos acostumbran los occidentalistas
desde hace ya más de 30 años es a juego de palabras. Y hablar ahora de poner 30.000 o 150.000, me da lo mismo, tropas a la sustitución del deseo de Zelensky, bueno, Zelensky no es nadie, al deseo de los globalistas de tener a una Ucrania en explotación total, ya se ha visto claro por parte de Estados Unidos que Peter Hegseth ha dicho no a la entrada de Ucrania en la OTAN y no a poner tropas americanas en el territorio. Por lo tanto, huida hacia adelante de, como también ha dicho otro compañero, de los caniches europeos, en contra de la voluntad y de los deseos de sus propios ciudadanos, de poner fondos, entregar fondos cuando no hay fondos para sanidad, fondos para pensiones, fondos para educación, cuando no hay, se va a tener que plantear a partir de este año recortes en muchos países de Europa y se está hablando de seguir con la sangría de dinero para desvíos de armas y dinero a vete tú a saber dónde, que empiecen recabando la trazabilidad de dónde han ido todos los dineros entregados por parte de la Unión Europea otanizada y por parte de los Estados Unidos de Biden a Ucrania, porque a los ciudadanos ucranianos no han ido. Sí se han hecho negocios en casinos, en fincas, en hoteles, en compras por parte de oligarcas ucranianos, que ahí están los inmuebles y ahí están los títulos de propiedad de sociedades a su nombre o de sociedades pantalla, que empiecen viendo la trazabilidad de los fondos para saber cuál ha sido el gran escándalo, el gran robo del siglo. Y por lo tanto, ahora que se hable de despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania, aunque no sea bajo la bandera de la OTAN, es una entrada de la OTAN por la puerta trasera. Y esto Rusia no lo va a aceptar. Bueno, pues precisamente mirando a la OTAN, mirando a estas tropas europeas, vamos a ahondar en, bueno, dos de los países más belicistas en este conflicto, Francia y Reino Unido, con un Keir Starmer que además viene con fuerza, aumentando, por cierto, el gasto en defensa. Mañana viajará a Washington, mañana tenemos una cita clave con Donald Trump, pero bueno, empezamos a conocer más detalles sobre este plan europeo, este plan para enviar tropas a Ucrania. Se habla de hasta 150.000 soldados, se habla incluso de que Alemania puede participar, al parecer España también está por la labor. Decía Zelensky, por cierto, hace escasos minutos en su discurso, que 8 países ya han dado el visto bueno en un momento, bueno, de división en Europa, de crisis económica. Paco, ¿crees que la mejor idea es hacer esto, enviar tropas, prácticamente ir hacia un conflicto directo con Rusia, por mucho que haya un acuerdo, ¿no? Por mucho que haya un alto el fuego? No sé si es lo mejor que puede hacer Europa en estos momentos. Lo he dicho antes, es que además no tienen capacidad para hacer frente a Rusia en Ucrania. Y lo han demostrado en estos últimos 3 años con todo el apoyo de la administración Biden, con el apoyo de Estados Unidos. Y ahora imaginémonos qué pueden hacer sin el apoyo de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya está dispuesto a cerrar el capítulo ucraniano, a dar carpetazo al asunto. Entonces viven en un mundo irreal. Los dirigentes europeos, especialmente los franceses, los británicos o el propio Sánchez, si se plantean continuar ellos una guerra que ha perdido Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Es decir, no tienen ni pie ni cabeza. Están haciendo un ridículo espantoso porque están viendo al final que lo que se decida se va a decidir en una mesa de negociación entre Rusia y Estados Unidos, como estamos viendo ya. De hecho, el primer contacto, la primera negociación ha sido en Riad entre Rusia y Estados Unidos y la próxima es en Estambul entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, que no están ni en la mesa de los niños de la boda, ni siquiera, ¿no? No son ni invitados a la boda, ¿no? Y por otra parte estamos viendo además otro ridículo espantoso por parte de los dirigentes europeos y especialmente del señor Sánchez, ¿no? Al mismo tiempo que hablan de destinar más fondos, ¿no? Miles de millones a Ucrania. En la última cumbre de dirigentes más belicistas de la UE, celebrada en Kiev, Sánchez comprometió una gran parte de esos fondos de la Unión Europea por parte de España, ¿no? En torno a 1.000 millones, ¿no? En un país donde siguen aumentando los índices de pobreza. Y al mismo tiempo estamos viendo como, por otra parte, hay una negociación tensa, pero la hay, entre Estados Unidos y Ucrania para que al final lleguen a un acuerdo de que Ucrania acaba pagando el pato a Estados Unidos, no a Europa.
Con lo cual, al final, sí va a ser verdad que esto va a ser una subvención, pero solo cuando hablamos de euros. En el caso de los dólares, se lo van a cobrar con intereses, ¿no? Entonces, esto es un ridículo espantoso, lo que están haciendo los dirigentes europeos y se pasan la vida con ideatas, es decir, con fugas hacia adelante y propuestas que no van a ningún lado. Es decir, por mucho que hablen de enviar miles de tropas a Ucrania, desde Francia, desde Inglaterra o desde España, es decir, ¿qué es lo que quieren provocar al final? ¿Un estallido social en sus propios países? Que todavía no ha ocurrido y no sabemos muy bien por qué, porque podría haber habido ya un estallido social en España solo por el tema de la vivienda, que es un asunto absolutamente insostenible. Pero claro, imaginémonos qué podría pasar en España si ahora el gobierno pretende llevar jóvenes al matadero, jóvenes que no tienen capacidad de tener un futuro, ni una vida, ni un salario digno, ni un techo, ¿no? Ni una vivienda. Ya solo les faltaba ya ahora que los manden también al frente de batalla y al matadero, ¿no? Como está pasando con generaciones enteras de jóvenes ucranianos, ¿no? Que es evidente que hay un grave problema social en Ucrania, ¿no? La gente ya se niega. Y claro, Zelensky no quiere hacer elecciones, entre otras cosas, porque las perdería de calle ahora mismo. Yo no descartaría incluso si en Ucrania hubiera una democracia, lo que pasa es que no la hay, y no hay posibilidad de que se presenten candidatos libremente, también volviera a ganar, como ha pasado en otros países del este de Europa, un candidato prorruso las elecciones. Porque la gente lo que quiere en Ucrania es que se acabe de una vez esta pesadilla. Mientras que es verdad lo que han dicho los compañeros anteriormente. El pueblo ruso tiene memoria histórica de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y lo que quiere es acabar de una vez con el problema de Ucrania. No va a haber agotamiento ni problemas sociales en Rusia si continúa la guerra. Ahí no tienen ese problema. Lo van a tener, en todo caso, en Europa y en la propia Ucrania. Están en un escenario absolutamente irreal, porque, insisto, el escenario real son las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Todavía en una fase temprana, pero que si se llega a un acuerdo, va a ser un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Y en todo caso, a los líderes europeos o ucranianos les van a decir, aquí está el papel y firmarlo si queréis, y si no, me da igual. Pero ellos no deciden ya las cosas y no se dan cuenta de eso, ¿no? Y siguen en la mentalidad belicista de hace 3 años, ¿no? De ganar a Rusia en el campo de batalla, etcétera. Ahora lo disfrazan de otro tipo de propuestas, ¿no? Como enviar tropas de paz, etcétera. Tropas que serían un objetivo por parte de Rusia, y más si no son oficialmente de la OTAN, serían un objetivo a batir directamente. Bueno, pues a la espera de ver qué decide Europa, a la espera también de este levantamiento social, como bien decía Paco, vamos a mandar a los jóvenes a que pasen de ver la isla de las tentaciones a luchar en Ucrania. Ya lo que nos faltaba. José, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Crees que finalmente se van a enviar estas tropas? ¿Crees que en Europa va a haber algún despertar en algún momento, que alguien va a decir pues que hasta aquí, ¿no? Que no se puede seguir con este ritmo, y además que nadie quiere ir a un conflicto directo con Rusia? Voy a poner un ejemplo de historia ficción. Imaginamos que en 1943 Hitler y Stalin se ponen de acuerdo y firman la paz, pero la campaña de Rusia, Hungría, Finlandia, Italia, Bulgaria, la Francia de Vichy se empeñan en seguirla. Sería algo absolutamente ridículo, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasa aquí. Aquí los dos grandes combatientes han decidido firmar la paz y se va a firmar la paz. Los pequeñitos pueden decir lo que quieran. Y el tema de las tropas europeas, repito, desde el momento en que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo, pues los satélites europeos no pintan nada. Es como si, no sé, como si la Francia de Vichy o Italia le dijeran a Hitler cómo tiene que funcionar. Pues me imagino que se reiría mucho de ellos. Y bueno, pues esto es lo que va a pasar con Ucrania. En este aspecto, lo que diga Europa es completamente intrascendente. O sea, no tiene ninguna virtualidad. Y nos tendría que hacer pensar sobre qué tipos de dirigentes tenemos, qué tipo de tinglado es la Unión Europea, porque básicamente es el club financiero de la OTAN. A los pueblos no les sirve de nada. Es simplemente una máquina de extraer dinero para emplearlo en los gastos de la élite globalista. Y en ese aspecto, bueno, yo creo que el sueño europeo se ha convertido en una pesadilla, y encima los estándares de la Unión Europea, que eran el estado del bienestar,
la gran educación, la gran sanidad, el nivel de vida muy alto, pues se va a venir abajo porque lo vamos a gastar todo en mandar dinero pues a una guerra perdida. Porque esa guerra ya está acabada y perdida. Con lo cual, bueno, el nivel de sensatez de nuestros dirigentes no parece muy, muy claro. Por otro lado, vamos a ver si son capaces de enviar 150.000 soldados. Que aquí damos por supuesto que esta gente va a mandar 150.000 soldados. Me gustaría verlo. ¿Y en qué condiciones llegan esos soldados? Porque no va a haber ayuda americana, ni va a haber medios americanos. A ver cómo los mandan. Y por otro lado, me gustaría incidir en el aspecto interno estadounidense de la paz en Ucrania. Ucrania ha sido un gran lavadero de dinero. En Ucrania se ha traficado con armas, se ha llegado a traficar con órganos. Aquello ha servido para todo tipo de negocios muy, muy sucios de la oligarquía liberal americana. Y la paz en Ucrania le conviene muchísimo a Trump para, como se hablaba antes, hacer la trazabilidad del dinero que se ha gastado en Ucrania y que posiblemente, evidentemente, en Ucrania ha parado muy poquito de ese dinero. El otro día hablaba Zelensky tranquilamente de que había 100.000 millones de dólares que no sabía dónde estaban. O sea, como si perdemos una moneda de 2 euros en casa y no la encontramos. Pues algo parecido pasó con 100.000 millones. Y seguramente serán muchos más. Trazar el destino de ese dinero es posiblemente la sentencia de muerte del Partido Demócrata en Estados Unidos. Desenterrar los negocios de la familia Biden en Ucrania puede ser un golpe mortal al Partido Demócrata de Estados Unidos. Por lo tanto, no olvidemos que Trump tiene sobre todo una lectura interna, que lo olvidamos muchas veces. Nosotros vemos desde un punto de vista mucho más global porque no somos americanos. Pero la lectura política de Trump es una lectura interna y le da una ocasión de oro para machacar al Partido Demócrata, porque va a ser muy difícil encontrar algún enemigo de Trump que no tenga, que no esté tiznado por el dinero de Ucrania y por las desviaciones de fondos allí. Por eso es de un gran interés para Trump alcanzar la paz, porque la paz y un cambio de régimen pueden traer interesantísimos descubrimientos financieros y documentales. Pues seguro que siguen tirando de este hilo de Burisma que lleva, bueno, pues dando titulares muchos meses, muchos años, y que seguro pues que Trump quiere tirar un poquito de ese hilo, que Zelensky, por cierto, no lo dejó hace 4 años. Javier, ¿qué esperas de Europa, de estas tropas europeas, estos supuestamente 150.000 soldados? ¿Puede ser la muerte definitiva de Europa? ¿Puede ser un error histórico? Bueno, cuando hablo de la Unión Europea, son dos términos antagónicos, a decir Europa y decir Unión Europea. La Unión Europea para mí es una casa de latrocinio, una casa de nocinio y un club al servicio otanizado, esta Unión Europea, todavía más si cabe ahora, de los intereses del globalismo liberal. Yo les preguntaría a los líderes, a proclamados líderes de Bruselas, servidores públicos que se definen como servidores públicos, ¿a quién servís? Y para saber a quién se sirve, vuelvo a lo que han dicho los contertulios, con los que estoy plenamente anterior, tanto la de Sergio, la de Carlos, como la del otro contertulio. Es decir, si se hace una trazabilidad del dinero, no solo para la lectura en clave interna de Estados Unidos, sino también lectura de la pervertida Unión Europea, sabremos dónde han ido los dineros de los comisionistas de la Comisión Europea y añadidos políticos de Estados nacionales. Porque la propuesta que hace Reino Unido y la propuesta que hace Francia es de ciencia ficción, cuando no ridícula, cuando no asquerosamente se ve que responde a intereses puramente económicos de quien les paga. Es decir, hablar con esas diferencias de 30.000 a 150.000 soldados. Los soldados saliesen de un ejército profesional que en Europa contasen, si no es con levas ciudadanas, con esas cifras. Luego dicen que estarán lejos de la línea de frente en sitios de infraestructura clave como plantas de energía nuclear. Pero, caramba, si las plantas de energía nuclear siempre han sido atacadas desde Kiev y sus globalistas de detrás contra intereses rusos. Es decir, ¿van a defender lo que ellos mismos atacan?
Y luego respaldar un poder aéreo occidental y un poder naval occidental. No tenemos en España para poder hacer frente a nuestra frontera sur y vamos a tener, es decir, ni en la guerra del Rif, ni en la guerra del Gurugú, que terminaron como terminaron, con gobiernos y con políticos en entredichos y con una dictadura temporal, solo era para el beneficio de generales y en aquella guerra meramente espureos, y esta se dice ahora tropas de paz, a lo que es un juego de palabras, porque con base fuera de Ucrania, tanto las aéreas como las navales, pero en cambio las tropas sí estarían en terreno ucraniano. Estar en terreno ucraniano, aunque no lleven la bandera de la OTAN, son de las mismas fuerzas que han provocado la guerra en Ucrania. Por lo tanto, no creo que sea tan difícil que eso se vea, no como algo que es una cerrazón rusa, sino que es una entrada de Ucrania en la OTAN, pero por la puerta falsa, por la puerta trasera, no con una banderita de OTAN, pero sí con las tropas de países de la OTAN. Y encima, no protegidos por el artículo 5, que es el desencadenamiento de la mutua defensa de la organización cuando se ataca a uno de estos países. Por lo tanto, es suicida, jugando con vidas ciudadanas y jugando con el dinero ciudadano. Por favor, exijamos transparencia y trazabilidad de todo el dinero dado hasta ahora en Ucrania. Y sabremos, no solamente en Estados Unidos, las corrupciones y lenocinios y latrocinios del Partido Demócrata, si los otros partidos que en Europa han jugado a llevárselas crudas en esto que llamaban lucha por la libertad. Pues el que parece que también quiere jugar en este sentido es Friedrich Merz, que parece que va a ser el próximo canciller de Alemania. Al parecer ya ha hablado con Starmer, con Macron, estamos viendo de nuevo vuelos de inmigrantes, habla de 155 afganos. Bueno, el propio Merz hablaba ya en campaña de enviar los misiles Taurus, algo que Olaf Scholz ha estado negando prácticamente hasta el final. ¿Qué esperas de Alemania a partir de ahora, Paco? ¿Crees que puede ser un punto más de fricción, de colisión entre Europa y Rusia? ¿Crees que va a ser de nuevo un país beligerante? Bueno, ya lo ha sido, ¿no? Con el gobierno de Scholz, ¿no? Especialmente los partidos más belicistas en Alemania hasta ahora han sido el SPD y los verdes, especialmente los verdes alemanes, ¿no? Que se han caracterizado por su ardor guerrero, ¿no? Y eso que fueron un partido teóricamente pacifista en su fundación, ¿no? El nuevo canciller alemán de CDU, de la coalición CDU-CSU, debería tener en cuenta una cosa, ¿no? La experiencia que ha tenido el pasado gobierno, por qué ha perdido las elecciones y si va a seguir por ese mismo camino, él verá. Además hay que tener en cuenta que la CDU ha ganado las elecciones, pero claro, ha sacado el segundo peor resultado de su historia. Lo que pasa es que, claro, comparado con la debacle electoral del SPD, pues no es comparable, ¿no? Pero él verá, el nuevo canciller, si lo que pretende es seguir los pasos de Scholz e incluso pasar de una retórica más blanda a una retórica más dura y a unos hechos mucho más duros, con el tema de los misiles Taurus, por ejemplo, pues va a seguir el mismo camino de Scholz. Lo que estamos viendo en la Unión Europea es que todos y cada uno de los líderes que se han ido abrazando a Zelensky en los últimos años han sido derrotados uno por uno en las elecciones, ¿no? Entre ellos, el último ha sido Scholz. Pero bueno, ellos verán, ¿no? Quedan ahí Sánchez y Macron, ¿no? En el banquillo aún, pero claro, ¿qué esperan de la vida? ¿No? Porque, claro, si al final... ¿Y qué espera Starmer, ¿no? Si el gobierno conservador británico anterior al que sucedió el nuevo gobierno laborista de Starmer cayó, entre otras cosas, en el desprestigio absoluto por sus dinámicas belicistas y de sumisión a Estados Unidos, Starmer está siguiendo el mismo camino, ¿no? Con lo cual va a tener el mismo final, ¿no? Al final. Y claro, ¿qué pretende el nuevo canciller alemán? ¿Continuar los pasos del Scholz? Bueno, pues esperemos que acabe igual, entonces.
Pues veremos cómo acaba, cómo termina Friedrich Merz. De momento, bueno, pues ya se está acercando a Macron y a Starmer, que no sé si es la mejor idea. José, ¿cómo ves tú el cambio en Alemania? ¿Crees que va a ser para mejor o para peor? ¿Crees que va a acercarse más a Reino Unido, a Francia, que puede ser país aún más belicista con Rusia? Vamos a ver, Merz puede decidir lo que quiera. Desde el punto de vista militar, político, geopolítico, jurídico, Alemania es un país ocupado por los Estados Unidos y hará lo que le mande el ocupante. Punto. O sea, ahí, mientras que Francia e Inglaterra pueden tener alguna veleidad personal, alguna fantasía de superhéroes, Alemania no. Alemania es un país ocupado, es un país en el cual las potencias aliadas pueden incluso deponer al gobierno. Y las potencias aliadas, está claro, es Estados Unidos. Francia e Inglaterra poco pueden hacer. Luego, el empeño de Scholz en desoír a su pueblo, parece que lo quiere continuar el señor Merz, pues que lo haga. Tiene garantizado el suicidio político. No sé, ya lo único que le queda por hacer, pues no sé, es volar lo que queda del Nord Stream, porque ya no sé qué otra cosa más puede hacer para ser odiado por su gente. Y bueno, esto demuestra también un poco el nulo caso que los políticos de la Unión Europea hacen a sus pueblos. Si nos fijamos en todo lo que ha sucedido en los últimos 3 años, sobre todo en el último año, cuando ya se ha visto claro que el resultado de la guerra de Ucrania es inevitable, pase lo que pase, bueno, pues lo que hemos visto es que la Unión Europea no hace caso, los dirigentes de la Unión Europea no hacen caso de sus pueblos, odian y temen a sus pueblos y actúan contra ellos, y además actúan contra ellos con absoluta impudicia. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos si esto es una democracia, si estos tipos a los que les votamos no nos obedecen, no hacen caso de nuestros deseos, y quieren destruir toda la plataforma de derechos adquiridos en los últimos años, en los últimos decenios. Pues bueno, tenemos que preguntarnos qué tipo de gente tenemos encima de nosotros y si va a ser necesario que nos los quitemos encima, que los desposeamos y que los juzguemos. Porque, desde luego, están haciendo políticas contra los pueblos europeos. Bueno, el escándalo que ha pasado hoy en Rumanía ya es vamos, nos demuestra que estamos en una dictadura de una oligarquía de millonarios y de altos funcionarios. Y o les ponemos freno en la calle o esto va a acabar muy mal. Pendientes precisamente de Karin Georgescu, al que al parecer han soltado en los últimos minutos después de acusarle de varios delitos que se van a tener que probar. Eso sí, si es Thierry Breton el que lo juzga, que decía que igual que han intervenido en Rumanía pueden intervenir o podían intervenir en Alemania, pues parece bastante claro que va a salir. Javier, muy rápido, ¿cómo ves tú la situación en Alemania? ¿Qué esperas de Friedrich Merz? Merz, pues jugando con un juego de palabras en alemán, Merz es un Schmerz, es un dolor para la propia Alemania, y es un dolor porque, aparte de decir a su propio electorado de lo que decía que iba a hacer antes de ser elegido y lo que ha dicho después, tampoco sabe leer los resultados electorales. ¿De qué Alemania está hablando? Hay 2 Alemanias ahora, la antigua DDR, la Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, y la RFA, la República Federal Alemana. Y para terminar, es que está poniendo en entredicho algo que Rusia puede hacer, es impugnar el acuerdo de la Wiedervereinigung, de la reunificación el tratado del año 91, el llamado Tratado 2+4, en el cual se decía que, ha dicho antes José, Alemania es un territorio ocupado, la RFA. Cuando se hizo la reunificación con la República Democrática Alemana del 91, se puso bajo unas bases un acuerdo que aceptaron las 2 Alemanias y que eran condicionantes de que no hubiese tropas de agresión de Alemania. Si ahora, aunque la quieran vestir como el término tropas de paz, se utiliza tropas alemanas, estaría violando el propio acuerdo de la reunificación alemana, de la Wiedervereinigung, y por eso digo que va a ser el Merz, un Schmerz, un dolor para los propios alemanes.
Bueno, pues terminamos mirando a Rumanía. Precisamente estaban hablando sobre el escándalo que se ha vivido en el día de hoy con la detención de Călin Georgescu y tenemos novedades en este sentido. Según informa Daily Romania, Georgescu ha sido liberado bajo control judicial. Tiene 2 severas restricciones diseñadas para silenciarle por completo. Así están las cosas en Europa. Está prohibido que aparezca en medios de comunicación y prohibido crear cuentas en redes sociales. La censura total en Europa con una maniobra descarada para aplastar el disenso y silenciar la voz política que desafiaba al establishment en Rumanía. Le acusaban de prorruso, ganó las elecciones, fue el favorito, le han sacado de la carrera, hoy ha sido detenido y además no puede participar ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Así están las cosas en Europa, desgraciadamente. Javier, Paco, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias a los 3 por estar por aquí. Un placer, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Nosotros que hacemos una pausa, unos minutos, enseguida seguimos con la mejor información, mirando al primer gabinete de Donald Trump, el primer mes en el cargo, con la presencia de Elon Musk, también por supuesto mirando a las últimas horas. Enseguida, Rolling Stocks de la mano de Pedro Fontaneda.